Mucho gusto, qué gusto conversar con usted. Bienvenido a WQ Noticias. Presidente, una serie de atentados de las disidencias de las FARC dejan al menos 7 muertos en el suroccidente de Colombia, exactamente 3 días después de lo que fue el atentado en contra de la vida del senador Uribe Turbay. ¿Qué es lo que está sucediendo en Colombia, estimado presidente Pastrana? ¿Cómo entender o interpretar de manera correcta esta nueva espiral de violencia que están viviendo nuestros hermanos colombianos? A ver, yo creo que es importante decir, y muy buenos días para toda la audiencia, quien siembra odios recoge sangre. Eso es lo que ha hecho el presidente Petro. El presidente Petro desde el primer día de su gobierno lo que ha hecho es generar un discurso de odio, de rencor, de polarización, tratando de dividir a todos los colombianos. Esta es una estrategia que ya conocemos que es del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Pero eso es lo que está haciendo no solamente el presidente Petro, lo está haciendo su gobierno, todos los ministros permanentemente están insultando a los periodistas, a los políticos, empresarios, sindicalistas, al pueblo colombiano, y eso es lo que están generando ellos, ese odio y ese rencor. Estamos regresando a ya etapas que no queremos recordar, años que no queremos recordar los colombianos, pero como digo yo, aquí solo hay un responsable de lo que está pasando en el país, que es el presidente Petro, clarísimamente, y eso hoy es lo que creo que Colombia y el mundo así lo reconoce. No obstante, estimado presidente Pastrana, ha señalado en sus redes sociales y también en declaraciones públicas que estos episodios violentos de los últimos días, tanto el atentado contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay, como los hechos acaecidos ayer en el suroccidente de Colombia, tendrían conexión y tendrían, dice el presidente Petro, alguna injerencia del exterior, un ataque planificado y hecho desde fuera y no de adentro de territorio colombiano. ¿Qué opina A ver, usted respecto de esas declaraciones? esa es la narrativa que siempre ha querido decir el presidente Petro. Reitero, aquí hay un responsable que es el presidente Petro. El odio, el rencor que él ha generado en el país, solamente lo ha hecho él. Él siempre trata de desviar la atención. Fíjese usted, en primera instancia dijo que había sido los escoltas. Después dijo que era un atentado para distraer la atención del gobierno y desacreditar el gobierno. Pues entonces dice que viene ahora del extranjero. No, él siempre trata de evadir la responsabilidad que tiene como presidente de Colombia. ¿Qué pasa, Luis? Es que Petro lleva 3 años, ya va a cumplir el 7 de agosto 3 años y no ha comenzado a gobernar. El pueblo colombiano hoy le está pidiendo gobierne, presidente. Pero hoy aquí siempre trata de sacar esas excusas. Fíjese usted lo que ha pasado. Desde el primer día dijo que habían sido los escoltas, cosa muy rara, porque si lo que trataban de comparar es al atentado a Luis Carlos Galán con el de Miguel Uribe Turbay, si fueron los escoltas, ahí hay responsabilidad del gobierno, porque es el propio presidente de la República quien nombra al director de la policía y el director de la policía es el que nombra a los escoltas. El propio presidente Petro nombra al director de la Unidad Nacional de Protección y es el que nombró los escoltas. ¿Por qué durante todo un año más de 23 comunicaciones de la familia del senador Uribe Turbay pidiendo que reforzaran su escolta y no lo reforzaron? Eh, Fíjense lo que está pasando también, ¿dónde están los primeros indicios? Ya llevamos desde el sábado y no sabemos si fue solamente un tirador que atentó o si ya dicen que son 2 tiradores, que hubo un carro, que había 2 personas más. A ver, aquí no hay, el presidente no le ha puesto ningún interés a la investigación. Yo por eso dije, Luisa, hay que crear una comisión independiente. Ojalá una comisión internacional para que podamos descubrir verdaderamente qué pasó, quién es el autor intelectual. Ya tenemos el material del atentado al senador Uribe Turbay. Cuando usted habla de responsabilidad del gobierno y de un desgobierno del presidente Gustavo Petro, y dice que es el gobierno y su equipo el responsable, ¿usted me quiere decir que la orden de disparar No, en no, 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 contra de no, no, Miguel ya, Uribe? pero No.
Ok, A ok. ver, Luisa, lo dije clarísimamente y te lo repito. El directamente responsable es Petro porque él ha generado un discurso de odio, de rencor y de polarización. Esto es lo que está llevando a que estemos viviendo la situación de violencia que estamos Ok, viviendo en el país. No, 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 yo no estoy hablando del autor intelectual del presidente Petro, no. Usted me preguntó por qué estamos viviendo esta época de violencia en Colombia. ok, Yo le conté me queda porque claro. hay un discurso de odio y de rencor de un gobierno encabezado por el presidente Petro. Y usted sabe que cuando el presidente se refiere al pueblo colombiano como HPs, cuando se refiere a los políticos como HPs, ha tildado a periodistas de prostitutas, ha hablado en contra de los empresarios que son unos ladrones y unos corruptos, que el pueblo colombiano no lo entiende a él. Entonces, usted no sabe. A veces todos estos dicen, oiga, pues si este señor viene insistiendo en que todos estos, que los periodistas son malos, que los ladrones, que los políticos son ladrones, que todos son unos HPs, que el pueblo colombiano es un HP, pues uno no sabe a veces en esos jóvenes cómo puedan reaccionar ahí. Pues si este lo dice, pues estamos todos de acuerdo y mire lo que está pasando. Entonces, aquí reitero, hay una responsabilidad de Petro que tiene que asumir, Ahora, porque es un discurso que estamos llegando a estos niveles de violencia. ¿por qué el atentado contra el senador Uribe Turbay? Porque pudo haber sido cualquiera otra persona o habrían o existirían razones para actuar de esa manera cobarde, llevado por, o motivados por el odio o por alguna otra razón en particular. Ahí sí no le puedo decirlo porque no conozco las investigaciones, el por qué. Pero yo le digo una cosa, hoy todos los colombianos estamos en peligro de sufrir un atentado. Todos. No hay excepción. Fíjese usted, ayer ya, otra vez, yo que soy un demócrata, que usted me conoce que soy un hombre que defiendo la libertad y la democracia, por defender la libertad y la democracia en Colombia, y ayer el presidente de la República dijo que uno es un ampón, que somos unos zampones los que nos oponemos al golpe de Estado que quiere hacer Petro a través del Congreso. Ese es el lenguaje, es que fíjese usted, ayer porque nos oponemos nosotros y en mi caso me he puesto a una consulta popular que viola la Constitución por decreto. El Congreso de Colombia echó para atrás una consulta popular, no la aprobó y Petro la quiere meter por decreto. Ahora resulta que soy un ampón porque defiendo la democracia. Ese es el lenguaje que le digo, Luisa, a donde estamos llegando, que el presidente es el único responsable porque de él depende un presidente, quienes hemos sido presidente, uno es presidente de todos los colombianos, uno no polariza. Hoy el presidente Novoa no es el presidente de un partido, es el presidente de todos y cada uno de los ecuatorianos y así tiene que actuar. Pero aquí el presidente hace exactamente lo contrario, que es polarizar y no unir un país en torno a los problemas que estamos viviendo. ¿Quién convocó las marchas? El presidente Petro. Fíjense que ya comenzaron ayer con muertos, 18 atentados ayer, y el presidente no se hizo presente, cosa que es muy curiosa para respaldar a la población de Cali. Hoy está convocando marchas en todo el país para violar la Constitución, para que la consulta sea aprobada por un decreto. Y todo esto, Luis, es desviando la atención para no llegar a lo que es verdaderamente importante. ¿Quién quiso atentar? La pregunta que usted dice, ¿quién es el autor intelectual del atentado al senador Uribe Turbay? Eso necesitamos conocerlo, Luis. ¿Conoce o ha trascendido hasta este momento cómo ha evolucionado el estado de salud del senador Uribe Turbay? A ver, ahí como toda la familia ha sido muy clara, dijo que solo se iban a ceñir a los comunicados de la Fundación Santa Fe, donde está hospitalizado Miguel, el senador. Creo que ha venido, no conozco el comunicado de hoy, creo que hoy no ha salido un comunicado, pero al parecer lo que oye uno es que ha habido reacciones favorables después de la operación del senador Turbay. Todos sabemos que es muy difícil. Tenemos un hombre que tiene un tiro en la cabeza, destrozaron su rodilla, al parecer, como no tenemos toda la información, parecía que había otro tiro o otro que estaba en el cuello, en fin. Pero yo creo que dicen que va evolucionando la fundación, siguen con carácter reservado, está en situación muy difícil. Pero ¿qué es lo más importante aquí? El país entero estamos orando, orando y la oración es muy fuerte. Y esperamos que de verdad ese milagro se produzca de que tengamos a Miguel Uribe de nuevo con nosotros. Presidente Pastrana,
¿Cómo han quedado y cómo marchan? ¿Cuál es el estado de los procesos de paz, del acuerdo de paz que se firmó en Colombia? ¿Qué ha pasado con todo eso? Porque lo escucho y de verdad me siento muy dolida, muy conmovida, porque como usted bien lo sabe, como un estadista que es y un hombre que está informado, acá en Ecuador también estamos viviendo momentos muy duros frente a una violencia y a un crimen organizado que no nos da tregua y que ha llevado al presidente Noboa a tener que tomar nuevamente acciones de un nuevo estado de excepción y en el Congreso a aprobarse leyes importantes que apunten a desmantelar las economías criminales y que esperemos y confiamos, y es el anhelo de todos los ecuatorianos, que finalmente den resultados. ¿Qué ha pasado en ese sentido en Colombia? ¿Por qué todo este clima de beligerancia del cual usted responsabiliza por su inacción y por su falta de capacidad de conducir hacia la paz por parte del presidente Petro? A ver, usted recuerda que el presidente Petro al inicio del gobierno dijo que iba a ser la paz total. Sí. Y la paz total terminó siendo la impunidad total. La paz total, él dijo que iba a hablar con la guerrilla, con las FARC, porque además aquí hay un proceso, se habla de que hubo un proceso de paz en Colombia y mire que no fue verdad. Dice, mire que las FARC siguen insistiendo, atacando a la población civil. Inclusive una de las hipótesis es que la FARC es la que atentó contra el senador Uribe. Entonces, fracasó el proceso con las FARC. Se dialogó con el ELN que financió y apoyó, perdón, no que financió, que apoyó a Petro, también fracasó el proceso. El proceso con los narcos, también aquí hay una hipótesis que se está moviendo en el país, que es muy interesante para ustedes los ecuatorianos también tenerla de presente. El presidente Petro hizo un pacto que se llamó el Pacto de la Picota, de la cárcel de la Picota con los narcotraficantes, que su hermano fue directamente a la cárcel a hablar con los narcos y el propio hermano del presidente dijo que esas conversaciones para iniciar un proceso habían dado como resultado 1,000,000 y pico de votos, que curiosamente son los votos con los cuales el presidente Petro gana las elecciones. Su campaña fue financiada por el narcotráfico, lo dice su hijo Nicolás, que él acepta que el narcotráfico financió la campaña de Petro. Entonces, ¿qué pasa aquí? El hermano del presidente dice que hubo un pacto con los narcos. ¿Será que este atentado es el resultado de que se incumplió ese pacto con el narcotráfico? Puede ser que esa plata que se entregó y que dice su hijo Nicolás a la campaña también se incumplieron los acuerdos y los pactos. Puede ser. Por todo esto que le estoy diciendo, Luisa, hoy estoy yo denunciado penalmente y civilmente. A eso es lo que hemos llegado con el presidente Petro, que cuando usted hace oposición, resulta que lo que termina es o denunciado o mire lo que está sucediendo en el país, que existen atentados. ¿Qué veo yo aquí? Y que es importante ya que lo pregunta usted. El pueblo ecuatoriano tiene que salir a respaldar a su presidente. El presidente Noboa está haciendo un esfuerzo de combatir un enemigo común. Ese enemigo común se llama el narcotráfico. Ya lo vivimos nosotros. Yo lo viví en carne propia al estar secuestrado por Pablo Escobar. El país tiene que rodear al presidente. La solución al problema del narcotráfico, de la seguridad, es una solución para el país entero. El narcotráfico corrompe a nuestros jóvenes, el narcotráfico corrompe la economía, el narcotráfico corrompe la política, corrompe nuestras Fuerzas Armadas y de policía, corrompe, en fin, nuestra sociedad. Y cuando hay un enemigo como el que tienen ustedes hoy, que tuvimos nosotros en Colombia y que derrotamos, hay que rodear al presidente porque hay una política de Estado. Aquí el que derrota el narcotráfico no es el gobierno Noboa, el que derrota el narcotráfico son todos los ecuatorianos recuperando su país como corresponde. Importante reflexión. Presidente, ustedes volverán a las urnas en mayo del 2026. En medio de esta espiral de violencia, ¿qué incidencia han tenido estos hechos en la cotidianidad de la vida de la gente, en su economía, en el tema del combate a la pobreza? ¿Cómo están los índices económicos de Colombia y cómo está, en este caso, también su situación de tranquilidad, hoy trastocada por todos estos hechos? ¿Usted cree que exista alguna remota posibilidad o se le ocurre a algún colombiano reelegir al presidente Petro o hay otras opciones y alternativas que ya están viendo los colombianos para dar un giro de timón
de lo que usted señala está viviendo nuestro vecino país del norte? Comencemos por el final, Luisa. La reelección no existe hoy en Colombia, por lo tanto no se puede reelegir el presidente Petro. Bien. Segundo, yo dije hace muchos meses ya que lo que estaba en peligro eran las elecciones en Colombia. Que el presidente Petro, como lo explicaba yo anteriormente, Luisa, con la paz total, como él dice que está hablando con los narcos en una sección del país, con los paras en otra, con la guerrilla del ELN en un lado, con la guerrilla de la FARC en otro lado, y cuando va a ir las Fuerzas Armadas, cuando va la policía, están absolutamente maniatados, no pueden entrar a esos lugares, pues lógicamente, ¿cómo vamos a hacer campaña en un país que está tomado por la delincuencia? Eso y por los grupos alzados en armas. Entonces, ¿cómo puede haber una campaña electoral? Segundo, hace 2 días se presentó, o hace 2 días se presentó un hecho, yo creo que sin precedentes en la democracia de América Latina. Es que todos los partidos políticos fueron a decirle al gobierno que no creían en ellos como garante de unas elecciones y que se deberían buscar mecanismos alternos como la comisión de verificación que existe aquí del proceso electoral. Pero ¿dónde ha existido que todos los partidos políticos, con excepción del de él, lógicamente, y de sus partidos del gobierno, que le digan que el gobierno no les da garantías? Aquí hay un hecho que la comunidad internacional va a tener que poner sus ojos en Colombia, porque clarísimamente hoy no se están dando las garantías ni constitucionales, ni legales, ni el tema de seguridad. Mire este caso simplemente para que los amigos de Ecuador entiendan. La consulta, violando la Constitución y la ley de Colombia, costaría 720 billones de pesos, 720.000 millones de pesos. Y resulta que el gobierno no brinda seguridad a los candidatos presidenciales porque no tiene dinero. Entonces, ¿cómo vamos a gastar esos dineros en una consulta en lugar de gastarlos en vivienda, en educación, en salud, en generar empleo? Simplemente decir si usted está de acuerdo o no con un tema. Entonces, eso es muy grave para el país, lo que está pasando. Y por eso es que el presidente reacciona contra el pueblo colombiano diciendo que somos unos zampones simplemente porque queremos defender la democracia. En ese contexto, y me ha quedado claro, no conocía que no había el tema de la reelección, pero podría haber el continuismo si el pueblo colombiano se equivoca o si no se garantiza la transparencia de ese proceso electoral para mayo del 2026, que es lo que temen los partidos políticos colombianos. Así es. ¿Por qué? Pero más que, yo creo que aquí sí está en nuestras manos. Le voy a decir, Luisa, por qué. Yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Quienes queremos salvar el país, la gente de bien, la gente honesta, la gente limpia, quienes queremos verdaderamente nuestra querida Colombia, tenemos que unirnos. La centroderecha en Colombia, yo presido, Luisa, la organización más importante del mundo de la centroderecha, que es la Internacional Demócrata de Centro, que somos 110 partidos de la centroderecha del mundo, de África, de Asia, de Europa, de América Latina. La centroderecha nos tenemos que unir. Porque fíjese usted, si usted ve las encuestas, hoy Petro tiene un 20% y el 80% está en la centroderecha. Pero ¿qué va a pasar? La izquierda siempre busca un candidato, ustedes lo han vivido en el Ecuador, lo hemos vivido en Colombia, ellos se ponen de acuerdo un candidato y con minoría, como de este lado la centroderecha está dividida en 4, en 5, en 10 o en 15, pues lógicamente con un 20% se quedan con las posiciones más importantes. Eso pasó con Petro en la alcaldía y pasó con Petro en la presidencia. Entonces, de este lado, y hemos propuesto, porque además, Luisa, un poco también te cuento que en marzo son las elecciones de Congreso y en mayo son las presidenciales y segunda vuelta en junio. Entonces tenemos que unirnos en buscar un gran Congreso y tener un candidato con la centroderecha para las elecciones presidenciales con candidato presidente y vicepresidente. ¿Qué propuesto yo? Que todos los partidos escojan su candidato, cada uno como él quiera, pero que ese candidato escogido por los distintos partidos de la centroderecha vamos a una primaria y yo hoy estoy proponiendo que la hagamos en octubre. Si la izquierda va a hacer su consulta en octubre, nosotros la centroderecha debemos hacerla en octubre también, para no seguir peleando nosotros, porque la idea era hacerla en marzo, sino que tengamos candidatos de la izquierda y de la centroderecha en la misma oportunidad y de esta manera llegar a las elecciones de Congreso y de presidenciales unidos en torno del candidato presidencial y vicepresidencial. Entiendo que eso les daría una ventaja. Presidente Pastrana,
En el Ecuador, recientemente la Asamblea, donde existe un bloque oficialista de mayoría afín al presidente Daniel Noboa, hizo posible la aprobación de una reforma a la Constitución que permitiría el retorno de bases militares extranjeras a nuestro país. Un hecho que deberá ser ratificado a través de un referéndum por el pueblo ecuatoriano. De la experiencia de Colombia, y quisiéramos que nos clarifique, ¿existen bases militares norteamericanas o de otro país en territorio No, colombiano, o lo que existe no. es cooperación internacional? A ver, yo siempre lo he dicho. Yo creo que el Ecuador, yo fui el creador del Plan Colombia. El Plan Colombia pasamos de ser un Estado fallido a ser un Estado viable. Con el Plan Colombia, afortunadamente, logramos fortalecer como nunca antes en la historia de nuestro país, nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. Fortalecimos la justicia, invertimos la inversión social más grande del país en desarrollo alternativo e inversión social, se hizo con el Plan Colombia. Entonces, aquí fortalecimos nuestras instituciones. Y dentro del Plan Colombia, siempre se trató de decir que era un plan militarista, no. Lo que era un plan de, como le digo, fortalecer justicia, Fuerzas Armadas, policía, desarrollo alternativo y erradicación del narcotráfico, que lo logramos. Y el Plan Colombia, gracias al Plan Colombia, tuvimos un Uribe y posteriormente y tristemente, después del presidente Uribe, el presidente Santos mató el Plan Colombia y por lo tanto dejamos de percibir recursos. Yo creo que nosotros con el Plan Colombia teníamos asesores militares norteamericanos en Colombia, en bases colombianas, y teníamos un número determinado que se podía tener al año de 500 asesores o 400, dependía del año, se podían tener asesores militares, pero siempre fueron nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, de la mano con los americanos, de la mano con los europeos, con agencias internacionales europeas, con los israelíes y con otras agencias internacionales, cómo pudimos salir del narcotráfico en el país. Yo creo que el Ecuador debería hacer lo mismo, perdón, y doy mi opinión. El Ecuador, ¿por qué? El Plan Colombia nace, Luisa, de la tesis de la corresponsabilidad. Se le explico. Cuando yo me siento con el presidente Clinton en el año 1998 a decir que vamos a combatir como nunca antes en la historia el narcotráfico, yo le digo al presidente Clinton, vamos a trabajar sobre la tesis de la corresponsabilidad. Nosotros, Colombia, producimos la mayor cantidad de coca del mundo, pero ustedes son los americanos los mayores consumidores de coca. Entonces, ustedes y nosotros de la mano vamos a trabajar. Usted es un país rico y yo soy un país pobre. Ponga usted dinero y yo pongo dinero. Y así es que nace el Plan Colombia y después comenzamos a trabajar con Europa. Porque Europa también tiene que estar involucrada en el tema. Porque hoy uno de los grandes consumidores de la droga es Europa. Y ustedes allá tienen mafias europeas, tienen también carteles que trabajan para Europa. Entonces hay que hacer ese esfuerzo, pero la plata no la puede poner solo el Ecuador, porque lo que está haciendo el Ecuador, como yo lo dije en Colombia, es que nosotros lo que estamos haciendo, combatiendo en el Ecuador, como yo lo hice en Colombia, es evitando que la droga llegue a Estados Unidos o llegue a Europa. Y ellos tienen que aportar, porque yo no puedo, porque un ecuatoriano con toda razón, como me lo decía un colombiano, presidente, ¿por qué en lugar de invertir en salud, en educación, en vivienda, estamos invirtiendo recursos para que la droga no llegue a Estados Unidos? Ellos tienen que aportar. Y así fue que nació el Plan Colombia dentro de esa denominada tesis de la corresponsabilidad. Presidente Pastrana, ¿qué le parece la legalización del consumo de drogas en los países latinoamericanos, como en Uruguay, por ejemplo? ¿Usted cree que eso también podría sumar o ser una salida o un apoyo para poder combatir a estas mafias narcocriminales? Luisa, la droga no se ha legalizado en Uruguay, se legalizó la marihuana. Ojo, no caigamos en ese juego. La marihuana es una droga que se ha legalizado y hoy tiene fines médicos y toda esta cosa. Todo lo que se está proponiendo en la legalización de la droga es la salida fácil, pero la droga se puede combatir y le podemos ganar. Es que la gente está diciendo en el mundo que resulta que la lucha contra la droga y la estrategia contra la lucha contra la droga fue un fracaso. No. Le voy a contar el caso colombiano. Cuando yo llego al gobierno,
Luisa, había 180.000 hectáreas de cocaína en el país, sembradas, 180.000. Cuando yo entrego el Plan Colombia deja 40.000 hectáreas. ¿Estábamos perdiendo o estábamos ganando? Estábamos. Así es. Santos hubiera continuado precisamente con el Plan Colombia, habríamos erradicado la droga de Colombia. Y hoy el Ecuador tampoco tendría problema. Pero Santos, ¿qué hace? Juan Manuel Santos le entrega la lucha contra el narcotráfico a las FARC. Y fíjese usted, de 40.000 hectáreas que pasamos, Santos en el primer año nos las dejó en 90.000, el segundo año en 180.000 y después pasamos de las 350.000 y hoy podemos estar cerca de las 400.000 hectáreas de cocaína otra vez sembradas en el país. Entonces no es que fracasó la estrategia de la lucha contra la droga, fue que bajaron la guardia, le entregaron la lucha a la guerrilla, a la narcoguerrilla, y por eso volvemos a tener los problemas que hoy estamos teniendo. Para finalizar, presidente, siendo que hoy por hoy enfrentamos a estas mafias narcodelictivas transnacionales y que de alguna u otra manera lo que ocurre en su país rebota también para nosotros y viceversa, hoy por hoy estos tentáculos se han tomado la región. ¿Cómo podemos luchar de manera conjunta para poder hacer un frente común, como lo hizo usted en su momento con ese Plan Colombia que dio tan buenos resultados, para emularlo y lograr, como usted bien lo señala, que no sea una lucha individual, porque solos no podemos, pero seguramente unidos lo vamos a lograr? Luisa, mira, usted recuerda, cuando yo comencé el Plan Colombia hubo una crítica muy grande en el Ecuador y yo acuerdo hablar con el presidente Maguad, mi buen amigo el presidente Maguad y el presidente Noboa, porque claro, como la droga estaba en el Putumayo y estaba la droga en buena parte en la frontera con el Ecuador, pues lógicamente en el Ecuador se decía que el Plan Colombia estaba desplazando la droga hacia el Ecuador. ¿Cuál era mi propuesta en ese momento? Hay que crear el Plan Ecuador para que de la mano, el Plan Ecuador con el Plan Colombia, con los americanos y los europeos, todos unidos, erradiquemos precisamente la droga de nuestros territorios. A eso tenemos que llegar. Claro que hoy el presidente Novoa se encuentra exactamente en una tesis contraria a la que pasaba conmigo. Cuando yo estaba en la presidencia de Colombia, los presidentes ecuatorianos eran amigos, trabajábamos en el mismo sentido, teníamos el mismo pensamiento frente al tema de la lucha contra el narcotráfico. Hoy el presidente Novoa es exactamente la antítesis de lo que es el presidente Petro. El presidente Petro dialoga con el narcotráfico, propone darles estatus políticos al narcotráfico, impulsó el narcotráfico evitando la fumigación. Hoy, como te digo, estamos en 400.000 hectáreas, que todo esto tiene un impacto en el Ecuador, como usted dice, y el presidente del Ecuador, hoy el presidente Noboa no tiene un socio al otro lado de la frontera para combatir este problema. Entonces, esto es grave. Por eso creo yo que son los americanos y los europeos, de la mano con el presidente del Ecuador, como tienen que darle recursos, porque eso es un tema de recursos, es un tema de fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, de fortalecer nuestra policía, de fortalecer nuestra inteligencia, de fortalecer nuestra justicia. Y hay un elemento muy importante, a los narcos lo que les duele es el bolsillo, todos los mecanismos que tenemos para perseguir sus recursos. ¿Dónde están esos recursos? Muchos están en Estados Unidos, muchos están en Europa. Entonces, ahí hay que comenzar a trabajar muy de la mano y en este momento darle al presidente Novoa esa posibilidad de que ellos inviertan recursos para que conjuntamente acabemos con un problema que es común para todos. Gracias, presidente, por su comparecencia esta mañana aquí en este espacio informativo. Agradecemos mucho la deferencia y sus valiosas opiniones. Y desde acá, de parte de esta guayaquileña y ecuatoriana, reciba ese abrazo cálido en representación de todos mis compatriotas, esperando mejores días para vuestra nación y para nosotros también. Gracias. Muchas gracias, Luisa, de verdad, y acá estamos a la orden. Eh, Tristemente yo recuerdo al presidente Lazo, yo le propuse, le dije, hombre, presidente, hay que sacar el Plan Colombia y yo estoy dispuesto a llevar mis asesores. Desafortunadamente nunca lo pudimos hacer, pero yo se lo he dicho al presidente Novoa, todo lo que le podamos dar nosotros, tristemente, como experiencia en esta lucha contra el narcotráfico, pues sabe que siempre cuentan conmigo, cuentan con los colombianos, porque, a ver, reitero, Luis, este es un problema común. Hoy desafortunadamente
los mayores consumidores per cápita son los europeos. Por eso también a ellos hay que involucrarlos. Están los americanos, están los europeos, pero al Ecuador hay que darle la mano también. Nosotros no podemos seguir gastando nuestros recursos en los más pobres, en evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Entonces todos tenemos que aportar para que de esta manera todos podamos acabar con este problema. Gracias, un fuerte abrazo y un buen día. Muchas gracias. Gracias, amables oyentes. De esta manera estamos finalizando esta entrega informativa, agradeciendo lo que fue la deferencia del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, hablando sobre la espiral de violencia que vive su país y dándonos su visión de lo que ocurre también acá en el Ecuador y de qué manera podemos empujar este barco hacia liberarnos de estas mafias narcocriminales que definitivamente se han convertido en un hueso duro de roer, pero que estamos convencidos, como bien lo decía el presidente Pastrana, solamente podremos salir a través de la unidad y dando todo el respaldo de todos los ecuatorianos a nuestro gobernante, al presidente Daniel Noboa. Es una lucha que no es de una sola persona, corresponde a todo un país hacer un brazo unido y fuerte para enfrentar a la narcodelincuencia y poder, sí, acabar con ella. De esta manera estamos finalizando esta entrega informativa. Les agradecemos su gentil sintonía y les invitamos a que sigan con nuestra programación regular. Conmigo será hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo.